Y como siempre digo, ¿no? El Señor es bueno y quiere lo mejor para nosotros, siempre lo mejor, ¿sí? Y eso tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, tener esa convicción de que el Señor quiere lo mejor para cada una de sus hijas. Recibe toda nuestra adoración en esta tarde. Abrimos todo nuestro ser para que seas tú el que hables a nuestros corazones, para que sea tu Santo Espíritu el que dirige esta reunión y para que sea, Señor, tu presencia en nuestras vidas, hablándonos, trayéndonos reflexión, aún ayudándonos a confiar plenamente en ti, Señor. Te damos muchas gracias por estos tiempos de amor contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a quedarnos Sí, con los Señor, brazos adoramos al así Señor, hermanas, allí donde Es un están. buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Señor, es un buen momento para rendirnos a ti, Señor. Sí, Señor. Bueno, en este caso, en esta escena aterradora que habíamos hablado en el capítulo 14, específicamente desde el versículo 17 hasta el 20, que habla sobre la hoz y que Jesús, como dice, ¿no? Mete la hoz. Aquí se está hablando de esa escena aterradora, ¿no? Que solamente, como bien dijo Isaías, el único que está pisando ese lagar es el Señor Jesucristo. Sí, es el Señor Jesucristo. Es una escena terrible realmente. Yo me imagino, ¿no? Allí al espectador que era Juan, ¿no? Se habrá impresionado. Nosotras lo leemos ahora, ¿no? Y si usamos la imaginación, claro que nos impresionamos, pero qué importante que conozcamos todas estas verdades. Así como Dios es amor, también Dios es justicia, ¿sí? Y Él es justo, y Él es santo, y su santidad reprocha y no acepta el pecado. Él es santo, hermanos. Bien, entonces esto nos hace ver también que en la primera venida, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino para servir, ¿no? ¿Y qué hizo Él en la cruz? Dice que Él fue clavado en esa cruz y su sangre fue derramada. Podemos ver cómo esos 40 latigazos que prácticamente rompieron sus espaldas, la piel de sus espaldas, de sus brazos, de sus piernas, ¿no? Cómo Él fue totalmente flagelado y cómo su sangre fue derramada. Podemos imaginar esa venida del Señor cuando derramó su sangre. Bueno, ahora en este caso ocurre lo contrario. Es Jesús pisoteando a todo enemigo realmente lo rechace. Dice, y echó las uvas en el gran lagar. Ya allí las uvas no tienen ningún poder de nada, ¿no? En el caso de que si comparamos las uvas con los hombres, ya los hombres no pueden hacer nada allí. Ni siquiera la bestia puede hacer nada en ese momento de la tribulación. Entonces vemos que estos hombres, ¿no? Habíamos leído en el capítulo 6, justamente de Apocalipsis, cuando estos hombres buscaban qué esconderse, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 16, dice del capítulo 6 de acá de Apocalipsis, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿no? Fíjense que estos hombres por eso es que buscarían que esconderse, porque al mirar este panorama, pues, ¿no? Por supuesto, buscaban, ¿no? Una protección, pero lamentablemente protección no hallarían, ¿sí? Y vemos que todo esto, cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a ver cómo realmente el Señor va a aplacar su ira, hermanas, ¿sí? Va a aplacar su ira contra toda rebelión. Dios justamente va a ser el que va a apisonar en ese lagar su juicio, ¿sí? Como bien les decía hace un momento, así como Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿sí? E incluso Él fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿sí?
claro, porque en ese momento para ellos no era digno que Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí?, sea crucificado dentro de la ciudad de Jerusalén. Por eso es que lo sacaron de la ciudad. Fíjense cómo en este caso sucede todo lo contrario, porque este lagar va a estar fuera también de la ciudad de Jerusalén en ese momento cuando se dé esta tribulación de los 3 años y medio últimos, ¿sí? Fíjense que en el Salmo 2, versículo 9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Es el juicio de Dios y nosotros lo estamos conociendo ahora, lo que acontecerá en un futuro. Entonces podemos ver que Dios es un Dios santo, hermanos, ¿sí? Y Él odia el pecado. Y nosotros, pues, hermanas, somos pecadores, todos. La humanidad pecó de la gracia de Dios, lo dice ahí la carta de Romanos. Quiere decir que todos merecemos ese castigo. Toda la humanidad merece ese castigo porque no somos dignos de Dios, porque todos somos pecadores. No hay ningún santo. El único que fue sin pecado fue Jesucristo, ¿sí? Pero qué hermoso es saber que en medio de todo eso, de todo ese caos, a través del pecado, encontramos un remedio. Y ese remedio, pues, hermanas, es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es por eso que es importante que hoy en día muchos conozcan estas verdades y que Cristo, ¿sí?, se revele en la vida de muchos, para que puedan caminar conociendo estas verdades y a la vez también prepararse. El capítulo 15, estamos viendo de Apocalipsis, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y bueno, ya en este capítulo estamos llegando a los últimos 7 juicios de Dios, ¿sí? Acá vemos que Juan, pues, se sorprendió, él se quedó admirado de esas 7 plagas postreras, que es la que vamos a ver en el capítulo 16, ¿sí? Vemos que esta gran señal se conecta con el capítulo 12, también de Apocalipsis, en el versículo 1, cuando Juan dice, ¿no?, y vi una gran señal. Y esa señal se refería a Israel, ¿sí? En este caso, cuando Juan dice, vi, ¿no?, en el cielo otra señal, estaba refiriéndose también a eventos que se van a dar, ¿sí? Eventos, grandes eventos que se van a dar a partir también de este siguiente capítulo que vamos a ver. Entonces vemos que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 hay una serie de eventos, ¿sí? Y vemos que los ángeles son los que trabajan en todo esto y son los que llevan la ira en unidad, esa ira de Dios, ¿no?, a cada acontecimiento que se va dando, a cada juicio. Habíamos hablado que estos eventos no son cronológicos, ¿sí? O sea, no están ordenados en una cronología. No es que habíamos dicho que no es que cada evento va una al lado de la otra. No, estábamos hablando que estos eventos son de una manera lógica. Quiere decir que es como que se cuentan los mismos eventos, pero con más detalle. A esto que estamos hablando, ¿sí?, se le llama la ley de la recapitulación, porque es como que volvemos a tomar las mismas escenas, pero con más detalle, ¿sí? Espero que se pueda comprender hasta ahora. Tenemos también otro ejemplo de Moisés, ¿no? O sea que en Éxodo él da las leyes y en Deuteronomio él da la interpretación de esas leyes que habló en el Éxodo, ¿no? Les pongo más o menos un ejemplo. Bueno, el Apocalipsis sucede lo mismo. Es como que vamos a seguir viendo las señales, los eventos, pero con más detalles. Dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Y esta palabra consumaba, en griego, se lee como aeris, ¿sí?, en griego. Esto presenta un evento del futuro, pero que a la vez representa como que ya se ha dado. Como dice Juan, y en el cielo otra señal grande y admirable, pero que esto se va a dar en el futuro, por supuesto. Y cuando hablamos acá de la ira de Dios, que estamos hablando del juicio final, ¿sí?, estamos hablando de esa santa ira de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos, como dice un salmo, Dios es lento para la ira y grande en misericordia.
podemos ver la paciencia de Dios, ¿sí? Para que el hombre se arrepienta. Cómo han pasado 2000 años y el Señor sigue extendiendo su misericordia y alcanzando a muchos para que sean salvos, ¿sí? Entonces podemos ver la paciencia de Dios, ¿sí? En todo momento. Bien, dice en el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, ¿sí? Quiere decir que acá también, ¿qué es lo que vio Juan? Primeramente, ve la victoria de aquellos que habían alcanzado, dice, ¿sí? Habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquellos que no se habían dejado marcar, aquellos que no habían permitido que se les ponga el número de su nombre. Habíamos dicho de que en aquel momento, en esos 7 años de esta tribulación, que el Señor iba a dar más resplandor en cuanto al entendimiento, ¿sí? Y posiblemente en ese momento de la tribulación, los hombres de ese momento, las personas de ese momento, van a entender qué significa el 666. Quizás hoy todavía no se ha descifrado completamente. Se especulan muchas cosas sobre ese número, ¿sí? También habíamos hablado de que no va a ser difícil a la bestia encontrar, ¿no?, a muchos cristianos, porque si bien es cierto, habíamos hablado de las tarjetas de crédito y los códigos de barra, y habíamos hablado sobre los datos que tenemos nosotros en los bancos para que se nos extienda una tarjeta de crédito. Y no es que está mal usar tarjeta de crédito, porque el hecho que estamos hablando de eso no quiere decir que vamos a dejar de usar las tarjetas de crédito. Simplemente que estamos tomando justamente estos estudios, viendo que cada vez todas las cosas que están escritas se hacen realidad, y podemos ver cómo Dios siempre ha mostrado, ¿sí?, su poder para los suyos, para los que creen en Él, para su pueblo, para los redimidos, ¿sí? Y acá vemos, ¿no?, estos que dice que habían alcanzado victoria sobre la bestia y sobre su imagen, ya salvos, ya estando en la presencia de Dios, habían sido redimidos. Entonces vemos que este mar de vidrio, que bien refiere Juan, representa la gloria de Dios, ¿sí? Representa la gloria de Dios, y sobre este mar dice quiénes estaban, que estaban justamente todos los que habían alcanzado la victoria, o sea, a los redimidos. Eso es lo que pudo ver Juan, ¿no? Se les había quitado la vida, entonces vemos que, bueno, que parecería que ellos habían muerto en derrota, pero acá Juan los ve que están en victoria, porque estaban en la presencia de Dios. Y eso nos hace ver, hermanas, que así es lo que va a suceder con nosotros, ¿sí? Que pareciera que cuando nos toque irnos de este mundo, posiblemente pareciera que todo es triste, pero hermanas, realmente partir de este mundo es entrar justamente a una victoria que obtenemos a través de Jesucristo. Quizás eso te cueste asimilarlo, pero ya lo vamos a ver cuando tengamos que en algún momento compartir lo que habla capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando habla justamente de los que estamos en Cristo y lo que va a acontecer con nosotros. Amén. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, estos fieles que habían vivido angustias en la tierra estaban al lado del trono de Dios en victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían decidido no negar a Cristo. Habían decidido preferir morir, entregar sus vidas, no dejarse ni marcar, no dejarse ni siquiera poner la marca, con la única finalidad de serle fieles al Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Cristo hallamos vida. Amén. Ahora habla también de arpas, ¿sí? Dice que con las arpas de Dios. Bueno, estas arpas parece ser que son instrumentos en el cielo, que se usan constantemente, porque lo hemos leído en el capítulo 5 y también en el capítulo 14. Y la voz que oí era como de arpistas,
que tocaban sus arpas, ¿no? Se ve que este instrumento, ¿sí? Era grato, era, ¿sí? agradable a los oídos de nuestro Dios. Y esto pues habla de un gozo, pues, ¿no? Un gozo celestial ante la consumación. Y cantaban el cántico de Moisés, versículo 3, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Wow. La razón de este gozo que tenían allí, ¿sí? Los 144,000 y todos los que estaban allí con Dios, era justamente, ¿no? Por ese juicio que se tenía que manifestar. Y cuando hablan acá de un cántico de Moisés, es cuando justamente, ¿no? Moisés y el pueblo estaban en conflictos y después vieron la victoria, ¿no? A través del Dios Todopoderoso, que siempre se le dio la victoria, ¿no? Mencionaba sobre el Mar Rojo, cómo se abrió el mar para que pase el pueblo de Israel. Podemos ver cómo allá en el libro de Josué, ¿no? Cómo Dios los mostraba allí al ejército de Israel para que cuando tengan que enfrentarse con el enemigo, ellos estén quietos, ellos esperen en Jehová, y cómo Dios se glorificaba haciendo que los enemigos, ¿sí? se maten entre ellos o que ellos queden muertos. Dios siempre protege a su pueblo. Estamos hablando del cántico de Moisés, también se hablaba de un cordero. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, ¿no? Dice que Dios, ¿qué le dijo Dios que tenían que hacer? ¿Sí? Tomar el cordero sacrificado, iban a pintar las dinteles de su puerta con la sangre del cordero, ¿no? Y fíjense, ¿no? Todo eso que aconteció en el Éxodo con el pueblo de Israel y con Moisés como líder, también podemos ver acá que estos 144,000 estaban con el Cordero. El Cordero estaba cerca de ellos. Quiere decir que el Señor Jesucristo estuvo en todo esto. En el versículo 3, grande eres, poderoso, ¿no? Se refiere a los atributos de Dios y cómo Dios, pues, se manifestó con sus juicios, volviendo nuevamente al pueblo de Israel, cómo ese ejército de caballos bueno, Faraón no estuvo allí, pero todo su ejército de Faraón quedó bajo el mar, ¿no? Quedaron ahogados. Y cómo se pudo ver, ¿no? La soberanía de Dios, cómo se pudo ver el prodigio de Dios, permitiendo que justamente el enemigo quede, ¿sí? muerto. Y bueno, de esa manera, por eso que este cántico habla, ¿no? De grande es Dios, grande, misericordioso, ¿sí? Habla de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, ¿no? Y como dice aquí el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y vemos, como yo le decía la vez pasada, hoy en día muchos no tienen ese temor reverente a Dios. Podemos verlo hoy, el mundo, ¿sí? El mundo, lamentablemente, hace poco leí ahí en un video, escuchaba, es un hombre, hacía referencia al libro de Noemí y de Ruth, ¿no? Dando a entender que ellas eran lesbianas y que ellas tenían un amor entre ellas, y no hay una serie realmente de transgiversiones de la palabra, ¿no? Sin temor santo. Y lo más triste era que la gente le respondía y la gente lo aplaudía y le daba la razón, y la gente decía que así era, y que en la Biblia se habla de que también Dios acepta justamente el lesbianismo. Después también mencionó sobre David y Jonatán, el amor que había entre ellos, el homosexualismo, y cómo lamentablemente el hombre usa palabra de Dios para transgiversar la verdadera palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Por eso es que dice este cántico de Moisés, dice, ¿quién no te temerá? Hoy la gente no le teme a Dios. Hoy muchos no temen el nombre de Dios. Aún nosotros mismos como creyentes. Aún nosotros como creyentes muchas veces ponemos como prioridad cualquier otra cosa menos a Dios. A Dios siempre lo dejamos al último. Al Señor Jesucristo siempre lo dejamos ya cuando realmente, y hermanas, discúlpenme que lo diga, cuando tenemos la soga ahí bien ajustadita, allí es cuando recién acudimos al Señor. Pero mientras que nos va bien en la vida, hermanas, de repente ni nos acordamos.
Y es así, porque así somos a veces, ¿sí? Importante es que en este cantico se habla, ¿no?, de la magnificencia de Dios, se habla de su santidad y se habla también de sus maravillosas hazañas, que Él ha hecho, tremendas hazañas, ¿sí? Él es un hacedor de prodigios, Él es el que hace todas las cosas, amén. Rey de los santos, cuando habla acá Rey de los santos, ¿sí?, está hablando justamente de que Él es digno de ser alabado, de ser reconocido como el soberano Dios, de ser el soberano de todo el universo. Y estos son los canticos, tanto de Moisés, cuando vio el prodigio, cuando vio la mano de Dios a su favor, y también de estos que estaban aquí en el Apocalipsis, que es lo que ve Juan, que estaban alrededor del trono de Dios. Y hermanas, nosotros tenemos que tener una vida de oración. Siempre les digo de que adorar al Señor es hermoso, adorar al Señor es precioso. Nosotros tenemos que anhelar cada día adorar al Señor. Yo sé que a veces el rutín de la vida, el día, ¿no?, a veces cuesta hacer. Pero hermanas, tenemos que hacernos ese tiempo para ser adoradoras que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Después, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Fíjense que cuando acá habla de las naciones, no todas las naciones van a adorar al Señor, porque estamos viendo que son las naciones las que van a ser juzgadas, ¿no? Pero fíjense lo que dice, ¿no?, en Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que, aunque las naciones no quieran doblar sus rodillas, van a tener que doblar sus rodillas por la eminente grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Aunque ellos no quieran hacerlo, van a tener que doblar sus rodillas, porque como dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto, dice, en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. De los siglos de los siglos. Bien, entonces acá dice que fue abierto el cielo. Es como que se descorriera una cortina, ¿no? Una cortina cuando la jalamos para poder ver lo que va a acontecer. Entonces vemos que aquí ya comienza a verse, habla aquí del tabernáculo. Las tablas de la ley eran los testimonios, ¿sí? Y en esa tabla de la ley que estaba guardada en el arca del pacto, era justamente las leyes, ¿no? Y nosotras, hermanas, en aquel momento cuando se quebrantaba una ley, pues no, esa ley ofendía a Dios, ¿sí? Esa ley hacía de que esas personas que quebrantaban esa ley, estaban caminando a espaldas de Dios. Y por supuesto tenían que tener un castigo, tenían que tener un juicio, ¿sí? Recordemos ese pueblo que después que vieron tantos prodigios, ¿qué pasó allí en el desierto cuando se quejaban y decían, queremos volver a Egipto, queremos comer carne, queremos comer, allí en Egipto teníamos esto, teníamos cebolla, ¿no? Y bueno, Dios se enojó y dijo, bueno, este pueblo no va a pasar, ¿no? Y desde tal edad son los únicos que van a la tierra prometida. Los otros se quedan. Y bueno, se abrió la tierra y los tragó a los que habían justamente ido en contra de Moisés, en contra del tabernáculo y en contra de Dios, por supuesto. Entonces siempre hemos visto que Dios es un Dios santo, que Él no permite, ¿no? Él tiene paciencia, pero también es justicia. Ahora nosotros podemos pensar
en cuanto a las leyes de Dios y en cuanto a la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente Dios no va a permitir, pues, no va a permitir pecado, ¿sí? No va a permitir el pecado. Y Él va a tener que sacar. Algo que no está de acuerdo a Él lo va a tener que sacar. Es el versículo 6, ¿no? Que dice que estos ángeles que salieron, ¿sí? Está hablando, pues, de esos ángeles que salieron del templo, ¿sí? Y que son los que van a ejecutar justamente los juicios, ¿no? Y que van a obedecer a la orden de Dios. Y cuando se habla acá de vestidos de lino limpio, bueno, ahí estamos hablando de la santidad y la pureza que hay en ellos, ¿sí? Y esto habla también de la justicia, de la justicia de Dios. Y no que Dios es un Dios obstinado y que quiere, ¿no?, ir con sus juicios y que es un Dios que no tolera el pecado. Hermanas, nosotras tenemos que pensar en que Dios es un Dios paciente. Por eso la Biblia dice que es lento para la ira. Estamos hablando de que en esas copas estaba contenida la ira de Dios. Y estas copas, pues, se puede referir a los tazones que se usaban allí en el templo, justamente en el tabernáculo. Esa libación era un líquido, ¿sí?, que se derramaba, ¿no?, en medio del sacrificio y que daba un olor grato a Dios. Dios se lo pedía a los sacerdotes, ¿sí? Y podemos ir con este pensamiento, con esta idea, podemos ir, por ejemplo, a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Yo no te lo voy a leer todo, pero sí te voy a leer unos pedacitos que dice, porque para Dios, escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte. Vamos al versículo 8. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Sí? La gloria de Dios que se estaba manifestando prácticamente de una manera especial. Dice que nadie podía entrar al templo, ¿sí? Nadie podía entrar, porque se tenían que cumplir las 7 plagas que los 7 ángeles iban a derramar a través de esas copas. Quiere decir de que los que ya habían alcanzado la victoria estaban dentro del templo, dentro, digamos, del cielo, donde están con el Señor, ¿no? Y vemos, ¿no?, como si pensamos en Noé y su familia, ¿no? Dice que Noé, cuando construye el arca, dice que él era pregonero de justicia. Y habíamos hablado que más de 100 años le tomó a Noé armar esa arca, construir esa arca, porque él la tenía que hacer de acuerdo a como Dios se le indicaba. Él seguía pregonando la justicia de Dios. Él seguía anunciando al hombre que se arrepienta, hasta que llegó el día que el Señor le dijo, entra tú, tu familia, tu casa, y cierra la puerta. Cuando se cerró la puerta, ya nadie podía entrar. Esos juicios que se comienzan a ejecutar en este capítulo 16, y dice, ¿no?, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Fíjense que acá los ejecutores eran los ángeles, ¿sí? Ellos recibían la orden de parte de Dios, con esa gran voz, como dice, para que se comience a manifestar estas ejecuciones. Esa voz que fue con autoridad y firmeza. Era el mismo Dios que presidía este juicio final. Y dice, ¿no?, fue el primero, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, ¿no? Aquí ya vemos la primer copa, ¿sí? Una plaga terrible. ¿De qué? De úlceras. Una plaga repulsiva que dañaba a los hombres. Eran llagas realmente en aspectos repugnantes y con olores desagradables. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 9, a Faraón y a todo ese pueblo de Egipto.
ellos prácticamente sufrieron de sarpullidos y de úlceras. Eso fue la sexta plaga. Aún así, con todo eso, Faraón se negaba, ¿sí?, a admitir que esas plagas venían de la ira de Dios, que era un juicio de Dios. Y él trajo, ¿no? Él trajo a todos sus magos, a todos la gente que lo atendía, a todos sus hechiceros, pero lamentablemente ninguno pudo hacer nada, porque esa plaga era proveniente de Dios. Él era el que tenía control de todo eso, que Faraón prácticamente, en lugar de arrepentirse, él continúe, ¿no?, en esa actitud de soberbia, ¿sí? Y es por eso que Dios endureció más el corazón de Faraón, ¿sí? Ya cuando en Éxodo se habla de la sexta plaga, que habla de úlceras, ya allí no es que Faraón se había endurecido, ya Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y eso por qué tenemos que tenerlo en cuenta y por qué es importante? Porque fíjense que Dios da un límite de tiempo, pero cuando el hombre no reacciona a ese llamado de Dios, ya lo que hace Dios es traer endurecimiento a ese corazón. Y ese corazón de ese hombre o de esa mujer se vuelve más obstinado. Y cada vez, en lugar de acercarse a Dios, se va alejando más de Dios. Y eso es terrible, hermanos. Y es triste que el corazón del hombre, en lugar de rendirse al Señor, se aparte cada vez más. Entonces vemos que aquí Faraón estaba con un corazón ya endurecido, y estos hombres de los cuales estamos viendo, ¿sí?, con heridas, ¿sí?, úlceras, pues ya ahí ni siquiera la bestia podía ayudarlos, ni siquiera la bestia podía ir a favor de ellos. Entonces vemos cómo el pecado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Bueno, acá Isaías se está refiriendo al pecado, ¿no? Pues completamente, ¿no? Él decía, estaban totalmente enfermos, totalmente desquiciados, ¿no? Isaías hacía una referencia justamente a la condición del hombre, a esa condición del pecado. Entonces vemos que mientras que el hombre fue creado a la imagen de Dios, como a través del pecado se comenzó a desfigurar. Y es por eso que hoy el hombre, lamentablemente, no sirve a Dios, sirve al mundo, sirve a todo lo que este mundo ofrece. Gracias al Señor por los creyentes, ¿no? Por los que todavía estamos en este mundo. Pero eso es lo que hizo Satanás, ¿sí? Eso es lo que hizo el enemigo, de engañar. Y tristemente el hombre prefirió, ¿no?, deseó mejor servir a la bestia que servir al Señor. Y eso lo podemos leer, ¿no?, en Juan capítulo 3, cuando dice que esta es la condenación, que el hombre amaron más las tinieblas que la luz. Y eso nos da un panorama, ¿no?, de cómo el hombre ama más las tinieblas que la luz admirable, la luz del Señor Jesucristo. ¿Amén? Dice la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, esto hace una referencia como una persona que está muerta, ¿no? Una persona muerta, que está prácticamente rodeada con su propia sangre, ¿no? Y que pasando el tiempo da mal olor. Bueno, de esa manera queda el mar, ¿sí? Fíjense que mientras que en el capítulo 8 habíamos hablado de que ¿no?, había caído el ajenjo y comenzó a tener un sabor amargo, ¿no? Acá no es el ajenjo, pero dice que se convirtió en sangre, ¿sí? En sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Mientras que en el capítulo 7, 8, cuando hablamos de la trompeta, se hablaba solamente de la tercera parte, acá ya se habla de un todo, de un general. Es importante los detalles, ¿sí? Vemos que acá ya es, como dice la palabra,
derramó sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo, habla de un todo, ¿no? Todo ser vivo, pues. Que ya no solamente es una proporción de los que mueren, sino ya es un general de todo ser vivo. Una sangre de muerto hace una idea, ¿no?, de un olor nauseabundo. Entonces vemos que hay acá el mal olor, los peces muertos, la gente que, ¿no?, que siempre está en el mar, lamentablemente también ahogados posiblemente, y bueno, un cuerpo ya en putrefacción, podríamos decir, ¿no? Todas las playas, ¿no? Aquellas playas que los hombres muchas veces dicen, ¿no? Disfrutamos de las brisas del mar. Adiós, brisas del mar, ¿no? Porque ya lamentablemente todo se va a volver terriblemente, los océanos que ocupan el 70% de la tierra y que dan alimentos, lamentablemente todo va a ser convertido en sangre, y sangre como de muerto. Que en el Éxodo habla de que se convierte en sangre, pero no se refiere a sangre como de muerto. En este caso es sangre como de muerto, ya un olor nauseabundo, un olor terrible, y que lamentablemente pues ya no va a haber agua. Si tú te das una idea, ya no va a haber agua, ¿sí? El transporte marítimo va a quedar afectado, ya no va a haber los barcos, los buques, todos los que van por las rutas comerciales, ya todo eso se va a quedar frenado. Lamentablemente un mundo bajo maldición. Prácticamente como mirar el infierno, ¿no? Prácticamente como mirar el infierno. Seguimos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Fíjense, ¿no? También sobre los ríos, sobre las fuentes de agua. Habíamos hablado que era también una proporción solamente en el capítulo 7, que el agua se había contaminado con este ajenjo. Acá estamos hablando también de un todo, ¿sí? Los ríos, ¿sí? Las fuentes, ¿sí? Y esto nos hace ver, ¿no?, que prácticamente esto va a abarcar toda la tierra, y todo se va a convertir en sangre. Y el agua, que es elemental, que es un elemento esencial para el ser humano, lamentablemente ya no va a estar, ¿sí? La vida del hombre, que justamente es una necesidad indispensable, el agua, ya no se va en ese momento, ya no va a existir el agua prácticamente. Ya no se va a poder beber agua fresca, sino solamente sangre, porque las fuentes, todo lo que es los ríos, ¿sí? Recordemos que de los ríos y de las fuentes pues viene el agua potable para las ciudades, pero todo va a ser convertido en sangre. Imagínense estos hombres que habíamos hablado con úlceras, ya no se van a poder lavar sus heridas, porque si ya no hay agua, ¿con qué se lavan? Se van a tener que lavar con sangre. Y lamentablemente todo eso va a traer una cantidad de enfermedades, una falta de higiene tremendo. Y por supuesto, todo esto va a ser muy dramático, muy severo a la vez. Y todo esto va a provocar, pues, hermanas, una destrucción terrible, una destrucción sin precedentes realmente, bastante terrible. Ahora podemos decir, ¿no?, ¿esto es justo? Dice aquí en el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Fíjense que estos ángeles se maravillaban por lo que Dios estaba haciendo. Habíamos hablado en los versículos anteriores del capítulo 15, estos ángeles estaban con vestiduras, ¿no?, de lino fino, que hablaba de pureza, que hablaba de santidad. Pero hermanas, también tengamos en cuenta que estos ángeles se gozan. ¿Por qué? Porque estos mismos ángeles seguramente habrán visto las reiteradas veces que los cristianos habían sido muertos y que sus sangres habían sido derramadas. Muchos inocentes muriendo y sus sangres derramadas. ¿Cuántos profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Hoy en día, hablábamos hace unos días con una chica
lo que sucede en Afganistán. ¿Cuántas mujeres allí sometidas, niños sometidos? Tanta injusticia, ¿no? Pero entonces podemos preguntarnos, ¿es esto justo? Y los ángeles se gozan diciendo, eres justo, Dios. Oh Señor, eres justo. El que eres y el que eras. Cuando habla acá del que eres y el que eras, es porque Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Él es siempre, Él ha sido siempre. Y dice, ¿por qué has juzgado estas cosas? Y fíjense lo que dice en el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen, dicen los ángeles. ¡Wow! Ellos se muestran satisfechos por lo que Dios estaba haciendo, por lo que estaba ocurriendo, por lo que ellos estaban mirando. Miren, hermanas, Dios tiene el derecho de juzgar a los hombres, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Todopoderoso. ¿Y por qué Dios ejecuta también todo esto? Primero porque tenemos que tener en cuenta que el solamente hecho de matar es pecado ya. Dios lo estableció desde el Génesis, ¿sí? ¿Sí? Él cuando creó al hombre dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y levantar un puño en contra del hombre o quitarle la vida ya era pecado. Ahí podemos ver con Caín y Abel cómo este hermano mató a Abel, ¿no? Y ya desde ahí comenzó, ¿no? Por eso que en el libro de Hebreos y en varios pasajes de la Biblia se habla de Caín, ¿no? Y lo que Caín representaba el mismo demonio, el mismo Satanás. Entonces podemos ver que desde un principio ya esto para Dios era grave. Ahora imagínense el crimen mayor de haber matado a Jesucristo, haber derramado la sangre del Cordero, haber matado al Hijo de Dios injustamente, Él sin pecado. Él vino solamente a hacer el bien. Sin embargo, lo mataron, lo flagelaron. Hermanas, aunque muchos hoy, ¿no? Somos salvos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Otros, hoy en la actualidad y aún en el tiempo futuro, van a pisotear la sangre de Cristo. Fíjense que Hebreos capítulo 10, del versículo 28 al 31, yo les voy a leer solamente una partecita, ustedes anótenlo para que lo lean cuando puedan. En el versículo allí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere como inmunda la sangre de Cristo? ¿Cuánto mayor castigo va a tener? Entonces imagínense, ha habido una deuda pendiente que Dios todavía no se ha cobrado y que se va a cobrar en ese momento, en esos 3 años y medio que faltan cuando llegue ese tiempo de la tribulación. Y nosotras tenemos que pensar, ¿no? Como creyentes, ¿cómo valoras la sangre del pacto? ¿Cómo valoras la sangre de Cristo? ¿Realmente amas al Señor Jesucristo? Si tú amas al Señor Jesucristo, vas a valorar la sangre del Cordero, la sangre del pacto, porque esa sangre es la que nos ha limpiado de todas nuestras maldades. Esa preciosa sangre es la que te ha eximido a ti de que tu nombre, ¿sí? Esté anotado en el libro de la vida. Y eso, hermano, es algo glorioso, que tu nombre esté anotado en ese libro de la vida. Bien, dice, ¿no? Vamos a continuar. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. Este panorama terrible, ¿no? También le fue dado quemar a los hombres con fuego. Este sol que va a afectar en ese momento terriblemente. Habíamos hablado de que en el capítulo 6, ¿no? En el versículo 12, habíamos hablado justamente de lo que iba a acontecer con el sol. Allí en el versículo 12 dice, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, ¿no? Mientras que aquí el sol se va a convertir en algo totalmente que va a afectar al hombre, ¿sí? El sol que realmente suministra al hombre, ¿no? Luz, calor, ¿no? Con el sol tenemos esta luz, el calorcito, la energía. Bueno, en ese momento el sol se va a convertir en un agente destructivo y mortal. Fíjense, estos hombres no van a encontrar lugar donde protegerse, porque este fuego del sol va a ser tan ardiente que va a parecer un mismo fuego.
Por eso dice que fue dado quemar a los hombres con fuego. Estos se terminaban quemando. Ese aumento de las temperaturas, bloques de hielos gigantes que hay en el mar, ¿no? Bueno, todo eso se va a terminar deshaciendo y por lo tanto eso va a traer como resultado que se suba el nivel de los océanos. Entonces, al subirse el nivel de los océanos, el mar va a comenzar a salirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la subida del mar va a ser más alta y el mar pues se va a levantar en más metros, ¿no? De altura, y lamentablemente muchos puertos y muchas ciudades importantes se van a inundar en ese momento. Fíjense que en Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice: viene el día ardiente como horno. ¿Sí? Malaquías también lo profetizaba, ese día ardiente. Entonces, hermanas, vemos con todo esto que la gente se va a morir de úlceras, va a tener sed porque no va a haber agua, tomarán sangre, ¿sí? El intenso calor los va a quemar, no van a tener con qué refrescarse, pero encima de todo eso, ¿qué sucede? No se arrepintieron, porque fíjense lo que dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué tremendo! O sea que no buscaron el perdón de Dios, se endurecieron peor. Este panorama es el que vio Juan, hermanos. Entonces vemos que el hombre se endureció más y el hombre se endurece más. Y dice en el quinto, dice la quinta copa, ¿sí? Vamos a continuar aquí. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense, mordían sus lenguas. Mordían, ¿sí? Del dolor, el dolor que tenían. Pero ninguno se arrepintió. Porque qué bueno que Juan hubiera dicho, ¿no? Mordían sus lenguas, pero entre que mordían sus lenguas, le pedían perdón a Dios. Qué hermoso hubiera sido leer eso, ¿no? Pero fíjense que ellos preferían morder sus lenguas del dolor, pero no arrepentirse. Entonces vemos que aquí ya dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí ya afectado Satanás, ¿sí? Afectado la Trinidad diabólica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Que los hombres decían, cuando vieron la imagen que hablaba, ¿qué decían los hombres? ¿Quién como la bestia? Cuando vean estos mismos hombres que esta bestia también el juicio de Dios ha caído, ¿qué van a decir? Todas esas esperanzas que tenían, ¿sí? A favor de él, toda esa fe que tenían a favor de esa bestia, los va a decepcionar. Van a terminar totalmente decepcionados, confundidos, porque van a ver ese trono de la bestia de tinieblas, como dice. Y su reino se cubrió de tinieblas. ¿A quién van a acudir esos hombres? Si ya la bestia también, el juicio de Dios ha caído. Oh, hermana, qué importante estar del lado del Señor. Qué importante amar al Señor. Qué importante serle fiel al Señor, hermana, realmente. Y dice, ¿no? Estos hombres estaban inseguros, ¿sí? Y dice que mordían sus lenguas, pero no clamaron a Dios, sino mordían sus lenguas. Blasfemaban en contra de Dios. Fíjense lo que dice el 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Qué triste, hermanos. Y dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En 3 espíritus inmundos, allí estamos hablando del dragón, estamos hablando de la bestia, estamos hablando del falso profeta, y que van a hacer milagros.
¿sí? Van a hacer algunas cosas allí, ¿no? Algunas cositas, pero que realmente, ¿no? Nada más que quedará allí visto por ellos mismos, porque más no van a poder hacer, ¿sí? Más no van a poder hacer. La Trinidad diabólica, esa Trinidad diabólica, regida por el dragón, por la bestia y por el falso profeta, no van a poder con el poder grandioso de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y dice, ¿no? He aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense cómo será ese terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Wow. Bueno, hermanas, capítulo 16 de Apocalipsis, ¿sí? Y una pequeña explicación en cuanto a todo esto que hemos leído. Se los daré con más detalle en la siguiente vez que nos unamos. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Hermanas, el día del Señor llegará inesperadamente y Él va a demandar, ¿sí?, de los seguidores de Cristo que se mantengan vigilantes. Será una bendición indescriptible para aquellos que están espiritualmente preparados. Y podemos allí ver, ¿no?, la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Hermanas, que todo esto que estamos estudiando realmente traiga reflexión a tu corazón, que realmente tú medites en estas palabras, si puedes compartir a tus familiares, y que, hermanas, estemos preparadas realmente nosotros, nuestros familiares, para poder irnos con el Señor Jesucristo, para no tener que atravesar todos estos 7 años horrorosos, terribles, realmente espantosos, de los que va a vivir la humanidad por el simple hecho de no pedirle perdón a Dios, por no arrepentirse. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú me dices que vendrás como ladrón en la noche y que nos quieres encontrar vigilando, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar así cada día, Señor, vigilantes en esa espera, Señor, hasta que tú llegues y nos encuentres, Señor, limpias y aptas para irnos contigo. Señor, y ayúdanos también a servirte de corazón, a compartir tu palabra a aquellos que no la conocen. Pon en el corazón de cada una de nosotras esa carga, Señor, para poderlo hacer. Sabemos que el que obra en nosotros es tu Santo Espíritu, Padre. Y te damos muchas gracias, porque, Señor, me preparo para sembrar la semilla irreprochable de tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.